La unidad 6 está dedicada a la Edad Media Europea. Acá veremos el inicio de la época, también los problemas jurídicos que se presentaron. Igual hablaremos de la importancia sobre esta Edad Media para la creación del derecho, las características que formaron, que se tuvo en esta época, ¿verdad? Y también los efectos causados para el derecho. El inicio de la época, hablar de la Edad Media, es hablar de los dos periodos que se fueron desarrollando entre realmente los dos únicos periodos que se creían dignos de estudiar, como es la civilización de Grecia y Roma y la civilización de la Europa moderna. Por lo que podemos definir la Edad Media abarcó un colapso del siglo V hasta el siglo XV de la era cristiana aproximadamente. De ahí que viene su nombre de media, ya que estaba en medio de esas dos civilizaciones y solo se conoce también como, se conoce también como la época medieval o medioevo. Aún así se encuentran ciertas ideas y directrices que van uniendo un periodo con el otro y que marcan una característica de esta gran época. La Edad Media, como se dijo anteriormente, en el siglo V hasta la desintegración del Imperio Romano de Occidente, cuando se produjeron la caída de Constantinopla en el siglo XV, y se divide en dos grandes etapas. La Edad Media Alta, que se extiende desde la formación de los reinos germánicos hasta la consolidación del feudalismo, allá en los siglos IX y en el siglo XII. Y la Edad Media Baja hasta el siglo XV, que se alcanzó por el crecimiento de las ciudades, la expansión territorial y el florecimiento del comercio también. Todo el desarrollo de la Edad Media se debe a tres elementos importantes, como lo es la herencia de la antigüedad grego-italiana. En segundo lugar, el aporte de los pueblos germánicos recién llegados al lugar y quienes invadieron las tierras. Y en tercer lugar, la religión cristiana. Los problemas que se originaron en esta época es a raíz de que los hermanos invasores se instalaron dentro de las antiguas fronteras de lo que fue el Imperio Romano y en zonas que nunca habían sido ocupadas por Roma, como Alemania. Estos fueron evolucionando y dieron origen a las monarquías medievales europeas. Acá entonces se hace el Estado de Derecho, o la instalación de lo que es el Estado de Derecho. Estos hermanos nómadas y conquistadores llegaron con su propio derecho, aun cuando los romanos tenían el suyo propio de una civilización ya establecida. Ante este conflicto, la solución fue crear un sistema personal de derecho, el cual consistía en que cada pueblo se regía por la ley a la que le pertenecía. Cuando los pueblos chocan por diferencias como esta, puede darse tres situaciones. Primero, se destruye completamente una de esas culturas, formándose una nueva con mayor fuerza. En segundo lugar,
uno de los pueblos absorbe completamente al otro, incorporándose en un todo. Y tercero, se forman dos nuevas culturas que crean paralelamente al mismo tiempo y lugar este derecho o un estado de derecho. Esto último fue lo que ocurrió en la Edad Media. Como consecuencia, los reyes bárbaros se dedicaron a redactar las leyes germanas por primera vez, las cuales fueron llamados Código de Eurico, la ley de los alemanes, la ley bárbara. Al mismo tiempo se fueron recopilando las leyes romanas, entre las cuales el más famoso fue el Código de Alárico, el cual rigió en muchas partes de Europa. Este sistema de convivencia paralela obligó a los juristas a establecer la profesión de la ley, mediante la cual se obligaba a cada persona a declarar explícitamente, así como probar con toda claridad cuál era la ley suya por la que debía de regirse. Este sistema subsistió hasta el establecimiento del régimen feudal en Europa. Por lo tanto, a la hora de decidir justicia, el juez debía de consultar los textos romanos si el individuo era ciudadano de Roma. Por el contrario, si era germano, entonces se regía por las costumbres de los pueblos germanos. Y por último, había que consultar las disposiciones o los mandatos de los reyes bárbaros. Si aparecía alguna norma expresa, esta era la que se aplicaba. Los efectos que fueron dando esta edad sobre el derecho es que se fue formando la codificación de las leyes, y surge también lo que es un sistema de Estado-nación, que fue una recopilación que fueron haciendo los estudiosos, ¿verdad? Entonces se hace el surgimiento del Estado. Todas las diversas instituciones medievales van entrando poco a poco en la quiebra. La iglesia también pierde poder temporalmente. El feudalismo se convierte en una carga insoportable para los habitantes. El municipio se degenera y el parlamento también. Al debilitarse la nobleza y los municipios, se pierde temporalmente la importancia de esto. Sobre todas estas ruinas institucionales de estos poderes, surge lo que es una nueva potestad llamada nación, y estaba personificada en el rey. Con la creación de la nación se constituyen tribunales eficientes y cada país europeo empieza a formar su espíritu nación. Nacen los grandes estados de Francia, de España e Inglaterra, mientras que Alemania e Italia, que no logran salir pronto de la etapa medieval, se quedaron rascados en esa nueva política. El rey ya no tiene freno para sus poderes y nacen las monarquías absolutas en el siglo XV. Hasta aquí llega el periodo de la Edad Media feudalista, dando pie a que se conviertan los países y los países y naciones en estados con diferentes pensamientos. Se crea también
a raíz de esta época, lo que es el sistema judicial. Con la aparición de las cruzadas se define se difunde por toda Europa lo que es el Código de Justiniano, que tenía una superioridad jurídica y ayudó a terminar con la anarquía legal que era lo que reinaba en toda Europa. Aparece un interés por el derecho y nacen las primeras escuelas de jurisprudencia. Y en Bolonia aparece la escuela de los glosadores, así llamados porque eran juristas dedicados a glosar y a comentar lo que era el Código de Justiniano. Los postglosadores fueron los que ampliaron también el alcance de este código que anteriormente había dicho es la inspiración para el derecho europeo, occidental, pero también para el derecho latinoamericano. Esta corriente convoca el estudio del derecho en todo ese continente, difundiendo el Código de Justiniano por todos los países. Es un renacer de lo que es el derecho romano y muchos países lo admiten como su ley positiva. A todo este renacimiento del derecho se le conoce como la recepción del derecho romano y su influencia es decisiva en la formación del derecho de las naciones. Con el Código de Justiniano se encontraron un sistema ya completo, lo que significó un avance y un ahorro de esfuerzo. Paralelamente, durante los siglos XVI y XVII, se pone a bordo una idea nueva llamada derecho natural, la cual impone el derecho positivo en cada nación y cuyos principios los descubre el hombre por medio de la razón, procurando el derecho positivo que va a moldarse a lo que es el derecho natural. Entonces, con el movimiento naturalista o del derecho natural, se concreta lo que es la declaración la declaración de los derechos del hombre en Francia. Se da también el Bill de los Derechos de Inglaterra y la Constitución de lo que es el derecho o la Constitución de los Estados Unidos. Luego que Europa recibe el Código de Justiniano y recibe el derecho natural, se vio la necesidad de codificar todos los textos concretos, iniciando con un movimiento codificador que apareció en varios países, pero el más importante de todo fue el Código de Napoleón en Francia, el que viene a marcar una pauta de todos los códigos de los países modernos, diferentes a todos los demás, y el que fue usado como modelo para todo el mundo, excepto los países de habla inglesa. Esta implementación de los códigos no abarca la contradicción entre las partes, ya que quedan siempre una parte a merced de lo que era el préstamo de dinero, el consumo de los artículos de primera necesidad y el arrendamiento de los servicios. Esto lo que hizo que se convocara a finales del siglo XIX y el siglo XX el desarrollo de lo que es el derecho social, el que llegó a equilibrar las necesidades contractuales y también
constituyó lo que es la legislación social adoptada por todos los países civilizados. En nuestra clase sincronizada hablaremos sobre las características que representa esta época o la Edad Media en Europa.